Fíjense que obviamente sigue siendo tema todo esto de la sobrerepresentación, que si no, ayer lo hemos estado platicando mucho. Llevamos toda la semana, si no es que todo el mes de julio, hablando de una sobrerepresentación que en este momento no existe. Llevamos mucho tiempo hablando sobre este tema. Pero además hemos estado poniendo sobre la mesa una serie de posicionamientos comparativos, argumentos, para explicarle a la gente en la bella República Mexicana y sus distintos confines que de lo que se están quejando los partidos de la oposición no es de la aplicación de una ley. No, 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 no. Se están quejando de que esa ley no les beneficie a ellos, no por primera vez, sino por segunda o ya sería tercera vez, si los decimos aún más concretamente, desde que ellos han perdido elecciones en el 2018. El asunto es que este caso de la sobrerepresentación ha escalado en diversos argumentos que me dan mucha risa, como el de, no sé, por ejemplo, Pamela Cerdeira, que subía a sus redes sociales un video en el que dice: nos debe de preocupar la sobrerepresentación porque hoy es Morena, pero mañana podría ser la oposición. Y yo digo, hermana, dato nada más súper curioso. El asunto es que al menos durante 4 sexenios, los partidos que hoy conforman la oposición, salvo el PRD, pero al menos el PAN y el PRI, sí se han beneficiado de eso. Entonces, no aplica la de si hoy es Morena, mañana podría ser la oposición. No, 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 porque en realidad ellos ya lo vivieron. En su momento, Pamela Cerdeira tendría que haber criticado al PAN y al PRI, sobre todo al PRI, por la sobrerepresentación y tendría que haber dicho, hoy es el PRI, pero mañana puede ser Morena. Y yo no vi que lo dijeron, por ejemplo. Luego tienes el argumento de Xochitl Gálvez, que sale a decir que Morena quiere robar 10 millones de votos, cuando esto no se trata de votos, se trata de la aplicación de una ley. Si queremos que se aplique literal o si queremos que se interprete. Durante años ellos estuvieron en contra de que se interpretara la ley, hoy quieren que se interprete porque no quieren la aplicación literal. ¿Cuál es la aplicación literal? Simplemente que el 8%, que ningún partido puede tener más del 8% de una representación plurinominal. Eso quiere decir que al menos en el caso Morena PT Verde, ellos no incumplieron con la ley. Ellos desde antes, por convenio de coalición, se dividieron cómo iba a estar, quién iba a entrar a dónde, qué diputado se iba a ir al verde, qué diputado se iba a ir al PRI, al PRD, perdón, digo otra vez, qué diputado se iba a ir al PT, qué diputado se iba a ir al verde y cuál se iba a quedar en Morena. Ya corregí, imagínense ustedes. Desde un principio en convenio de coalición eso lo decidieron, estaba completamente claro cómo iba a estar la cosa. Esos son los convenios de coalición que hicieron a nivel federal, algunos a nivel local. Así fue la decisión. ¿Para qué? Para evitar una sobrerepresentación, cumplir con lo que dice la ley y que cada uno de los partidos tuviera sus respectivos legisladores con una bancada que eventualmente, si sumas todas las bancadas, se llama el Plan C. Fuimos extremadamente públicos. El propio Andrés Manuel López Obrador fue extremadamente público con esto, pero muy, muy públicos, porque se dijo que el Plan C significaba conformar una mayoría que pudiera votar las iniciativas de reforma constitucional sin tener que depender de los berrinches de la oposición. Y justo el ejemplo más claro de esto fue una serie de reformas, pero yo menciono la reforma electoral del 2022. Una reforma que hacía varias modificaciones, pero particularmente modificaba el artículo 52 y 54, en donde se habla de este tema de la sobrerepresentación, artículos que en este momento parece molestarles a la oposición, que a personajes como a Pamela Cerdeira se le olvidan siquiera que existen, y que fue Andrés Manuel López Obrador el que los quiso modificar, que planteaba que desaparecieran los diputados de plurinominales de mayoría relativa, que desapareciera ese modelo y tuviéramos exclusivamente diputados de lista, que significaba que eventualmente el partido va a conseguir un porcentaje de votos y al final, si el partido obtenía
54% de los votos, iba a obtener una representación del 54% de los diputados. Eso quiere decir que solamente iban a entrar de sus listas los diputados hasta que llegaran al 54%. Ni un diputado más, ni un diputado menos. Eso es lo que quería decir. Si eso se hubiera aprobado en este momento, PAN, PRI, PRD no estaría llorando por la cantidad de diputados que no tiene en este momento. Incluso el PRD podría haber salvado el registro. Entonces, yo no sé qué les molesta más, que por un berrinche que ellos mismos hicieron, que se llamó moratoria constitucional, pudieron haberse evitado todo este dilema, o que al final ellos hoy no son los beneficiados de esa ley. Porque cuando escuchamos una serie de argumentos de qué dicen, que están a favor o que están en contra, no escucho que los que hoy se quejan, que dicen, alegan una supuesta sobrerepresentación, te digan que quieren modificar la ley. No lo he escuchado. Yo honestamente no he escuchado de todos ellos. No he escuchado de Xochitl Gálvez que diga si hay que modificar la ley. No he escuchado de un solo político de oposición decir es que tenemos que modificar la ley. ¿Eso qué nos quiere decir? Vuelvo al es que hay que usar el sentido común. Si ellos no quieren modificar la ley, el problema no es la ley. El problema es que hoy esa ley no les beneficia. Dicho eso, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum hoy comparte un mensaje en sus redes sociales donde obviamente ya da señales de lo que va a ser pues cuando le entreguen la constancia de mayoría, que ya el Tribunal Electoral ya dio fecha, que va a ser el 15 de agosto, o sea que ya sabemos, ya le estamos encontrando luz a todo este camino de las calificaciones del proceso electoral que están dentro de los periodos oficiales, tienen hasta el 25, hasta finales del mes de agosto para entregar constancias, validar la elección, determinar el número de diputados que van a existir, porque el tema de lo que llaman sobre representación solamente se está disputando en la Cámara de Diputados. En el Senado de la República eso simplemente no existe, porque las propias mecánicas del Senado son distintas a las de la Cámara de Diputados. Hay un número determinado de diputados plurinominales que entran por partido político, no son por circunscripción, no son por zonas, son exclusivamente por partido político y es una sola lista. Y ahí tampoco, ahí a Morena PT Verde le faltan uno o dos senadores para conformar lo que sería la mayoría calificada y pasar reformas sin tener que negociar con la oposición. En el Senado tendrán que buscar al menos uno o dos votitos, menos, pero tendrán que buscarlos. Entonces, pensando en que el problema es exclusivamente en la Cámara de Diputados, hemos visto una serie de posicionamientos. Vamos a escuchar lo que dijo la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum sobre este tema en particular, porque aunque ya le van a dar, cuando llega ya la constancia de mayoría para ella como presidenta electa de México, pues también llegará en su momento la calificación de la elección para el caso de los diputados. Y aquí es donde vamos a sentarnos a ver. Sabemos que ese es un tema que va a escalar a la Sala Superior del Tribunal Electoral y que dependerá de los magistrados del Tribunal Electoral decidir si van a interpretar una ley, cosa que se han rehusado a hacer constantemente, que ellos no quieren hacerla y que no hay jurisprudencia alguna. Lo único que existe en la materia de la interpretación es una tesis de Olga Sánchez Cordero de que se debería de interpretar y no aplicar a partido político como tal, pero sí a coaliciones, que es justamente lo que en este momento está ocurriendo. Eso no lo dice la ley. La ley dice que es un máximo de 8% por partido político, cosa que ha aplicado históricamente, al menos durante 4 sexenios, se han beneficiado muy bien, sobre todo el PAN y el PRI, sobre todo el PRI, y hoy que ellos no se benefician de esa ley que sobre todo ellos escribieron, entonces todo está mal y queremos alegar que están robando votos, que no sé de dónde los quieren sacar, porque cuando tú ves el mapa de distritos ganados por la coalición, te queda claro que no tienen de dónde rascarle para rescatar votos, que es lo que quieren, una aplicación distinta, porque lo que no pudieron ganar en las urnas lo quieren pelear en la mesa. Eso es un poquito cobarde. Vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre este tema. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy es 6 de agosto y quiero informarles que el día de ayer la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que el 15 de agosto me será entregada ya formalmente la constancia, el reconocimiento como presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos, y el 1 de octubre estaré tomando posesión ya con la banda presidencial
como la primera mujer presidenta de México para el periodo 2024-2030, presidenta constitucional. Les recuerdo que ganamos la elección con casi 36 millones de votos, con poco más del 30% de votación, 30 puntos arriba del segundo lugar. El pueblo de México claramente dio un mandato que continúe la cuarta transformación de la vida pública iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. También en estos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene que ratificar el número de diputados, diputadas, senadores y senadoras que le corresponden a cada partido político. En este caso les recuerdo que hay 300 diputados y diputadas electas directamente en cada uno de los distritos electorales y 200 diputados que se distribuyen de manera proporcional, lo que llamamos los 200 plurinominales. En el caso del Senado son 2 senadores, senador o senadora por estado de la República, un senador de la primera minoría y también una lista que se distribuye como representación proporcional. En los últimos años se han seguido las mismas reglas que están establecidas en la Constitución y en las leyes electorales. Eso es lo que dijo el pueblo de México, el número de votos que le corresponden a cada partido político. Pero recientemente la oposición ha dicho ahora que hay una sobrerepresentación de los partidos de nuestra coalición, de Morena, del PT y del Verde. Esto es completamente falso. Lo único que tiene que hacer el tribunal es hacer lo mismo que se ha seguido en las últimas elecciones y asignar los diputados y diputadas que le corresponden a cada partido político. Una vez que haga esto el Tribunal Electoral, entonces, a partir del 1 de septiembre estará conformado la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y como lo ha establecido ya el INE, pues tenemos una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una mayoría muy importante en la Cámara de Senadores. Esto significa que vamos a seguir avanzando en estas reformas constitucionales que hay que ser muy claros. Lo que representan es más justicia, más libertades, más democracia y más bienestar para el pueblo de México. Ese fue el mandato popular del 2 de junio. Este 15 de agosto recibo esta constancia y como siempre mi compromiso con ustedes, agradeciéndoles, no voy a defraudar, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Pero por si esto no fuera poco, bien lo explica la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, así se ha calificado la elección en los últimos años, no tendrían por qué calificarlo distinto. Pero como ya sabemos, a la derecha, y esto no solamente es en México, a la derecha en general, no le gusta que la gente esté informada, porque cuando la gente está informada, entonces toma decisiones que no les convienen. Eso es justamente lo que pasó con el plan C, ¿no? Cuando la gente salió a las urnas, sabía muy bien a lo que sabían. O sea, los que votamos por el proyecto, por la continuidad del proyecto de transformación, los que votamos por diputados que fueran de Morena, o sea, los que se votaron, los que salimos y votamos por este plan C, sabíamos en lo que le tirábamos, ¿no? No nos vieron la cara, no nos engañaron, sabíamos y de hecho muchas personas salieron a votar exclusivamente por eso. Las razones pueden variar entre que salieron y votaron porque si tenemos una Cámara de Diputados que puede pasar reformas constitucionales sin tener que depender de partidos políticos que están haciendo un berrinche y encima te quieren cobrar cuando no van ni a trabajar. Entonces, bueno, pues prefiero votar para evitar pretextos, retrasos, etcétera, etcétera, y entonces tener una Cámara de Diputados que va a contar con los diputados suficientes que me puede hacer estas modificaciones para que el país avance y yo como ciudadano pueda ver que avance más rápido, ¿no? Si ese es si el obstáculo, si uno de los obstáculos para ver un avance más rápido es que no se han aprobado ciertas iniciativas, bueno, vamos a quitar ese obstáculo. Para otros significaba darle este voto de confianza, seguirle dando este voto de confianza a la transformación para que avance el país, porque entendemos que un gran obstáculo en este momento fue la moratoria constitucional.
los berrinches de diputados de 3 partidos políticos que así como se unieron en el 2012 para votar las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, curiosamente fueron los 3 mismos partidos, uno de ellos, el mismo líder que en este momento está, que es el del PRD, se unieron en el 2012 para votar las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, que le dieron al traste a la economía de muchos y muchas mexicanas. Ahora eran los mismos 3 partidos que decían que no querían votar nada y que estaban en huelga. Entonces vimos eso y salimos y votamos plenamente conscientes de lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la gente tiene información? Sale y toma decisiones que a la derecha no le gustan. Y lo que me parece interesante es la denuncia que hace una legisladora panista. Y aparte, ¿qué legisladora? Es María Elena Pérez Jain, que es bastante cercana al calderonismo y sale a denunciar ante el Instituto Nacional Electoral y ante la Fiscalía y a Luisa María Alcalde. ¿Por qué? Porque según María Elena Pérez Jaén, Luisa María Alcalde cometió una irregularidad, se extralimitó en sus funciones como secretaria de Gobernación y salió a hablar de los resultados electorales a favor del partido en el que ella milita. Yo no sé si María Elena Pérez Jaén no sabe cuáles son las atribuciones de la Secretaría de Gobernación o si solamente quiere hablar por hablar porque ya es -1 dentro de todo este show legislativo. Pero escuchen lo que sale a decir María Elena Pérez Jaén en la Cámara de Diputados, esta permanente, cuando presenta cuáles son los motivos de su denuncia en contra de Luisa María Alcalde, solamente por salir e informar desde la conferencia de prensa sobre los resultados electorales, que dicho sea de paso, es algo que tampoco menciona María Elena Pérez Jaén, son los que dio el Instituto Nacional Electoral. No es como que Luisa María Alcalde se los sacó de la bolsa, ella los hizo, no, no, no. Solamente salió a leer y a informar lo que había entregado el Instituto Nacional Electoral. En el que exhorto a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a que se abstenga de influir y emitir pronunciamientos respecto al proceso electoral 2023-2024, tiene que apegarse a los principios que rigen el servicio público. Bien, la historia en México nos ha demostrado que la intervención de la Secretaría de Gobernación, como antaño, en cuestiones electorales ha sido perjudicial para la democracia y la transparencia. Por ello, la intervención de la Secretaría de Gobernación, de Luisa María Alcalde, de esta chica, los pasados 3 y 5 de junio, posteriores a las votaciones del 2 de junio, en relación al proceso electoral, como ya lo mencioné, 2023-2024, así como sus intervenciones el 17 y 24 de julio durante las conferencias matutinas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, resultan intrusivas, pues careciendo de competencia e invadiendo una esfera ajena, amén de vulnerar el principio de imparcialidad electoral. Luisa María Alcalde interpretó los conteos preliminares del INE declarando anticipadamente y sin facultades legales los resultados que por ley no son definitivos hasta finalizar los procesos electorales, además de estimar y dar a conocer supuestos resultados sobre la conformación del Congreso vía representación proporcional, siendo que a la fecha no han sido resueltas de manera definitiva todas las impugnaciones de los cómputos distritales de las elecciones de diputados de mayoría relativa. Por lo que la secretaria Alcalde Luján se extralimitó en sus funciones, máxime que solo pretende confundir a la ciudadanía con la finalidad de apoyar exclusivamente a una fuerza política a la que ella pertenece, a Morena. Aunado a esto, cabe señalar que conforme a las actividades del proceso electoral 2023-2024, y lo cito textual,
El acuerdo por el que se efectúa el cómputo total se declara la validez de la elección de senadurías y diputaciones por el principio de representación proporcional y se asigna a los partidos las senadurías y diputaciones que por este principio les corresponden de acuerdo con la votación obtenida. Bien, tendrá su publicación entre los días del 1 y 23 de agosto. Además de que los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía que se hayan presentado van a concluir hasta el 31 de agosto de 2024, lo que implica que esto no ha concluido. Y por si fuera menos aún, ella ha estado apoyando a una coalición política, la de Sigamos Haciendo Historia, llevando a cabo un supuesto ejercicio interpretativo de la Constitución para afirmar que resulta válido que la fuerza política a la que ella pertenece, a Morena, es que es increíble, pueda obtener una sobrerepresentación, lo que constituye una violación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que el incumplimiento del principio de imparcialidad que está establecido en el artículo 134 de nuestra Carta Magna, al pronunciarse, claro, sobre los resultados electorales. Por todo lo anterior, es que he denunciado a la secretaria de Gobernación ante el Instituto Nacional Electoral. Ahora, es muy interesante lo que dice María Elena Pérez-Laín, porque la única secretaría de todo el gabinete cuya atribución es ser enlace con los poderes legislativo, judicial, fiscalías, gobernadores, entidades federativas, autónomos como lo es el INE, es la Secretaría de Gobernación. Fíjense qué casualidad. Entonces, lo que dice María Elena Pérez-Laín, yo no sé si viene exclusivamente de la ignorancia o también viene de la desesperación, que eso me parece muy interesante. Para María Elena Pérez-Laín, lo que hizo Luisa María Alcalde, que literalmente fue releer el resultado del conteo rápido dado por la consejera presidenta del INE, fue extralimitarse en sus atribuciones, cuando la atribución de la Secretaría de Gobernación es ser el enlace con los demás poderes, órganos autónomos y entidades federativas. Entonces, eso fue extralimitarse, porque además lo leyó. O sea, Luisa María Alcalde no se inventó, no interpretó, no. Leyó el conteo rápido, el resultado del conteo rápido que dio la consejera presidenta del INE. Son exactamente los mismos datos, los máximos y los mínimos. Dijo exactamente cuántos diputados. No. Dijo mínimo y máximo. ¿Quién dio eso? Pues esos resultados los da el INE. Y la, repito, única y exclusiva atribución de la Secretaría de Gobernación es ser un enlace del gobierno federal con los demás, con los autónomos, como el Instituto Nacional Electoral. Pero por si esto fuera poco, imagínense que cómo son, ya sabemos cómo son los panistas, ¿no? Ya sabemos que los panistas son de los que cuidado y tú les hables mal porque entonces van y te denuncian por violencia política de género. Pues en este caso, yo no me quiero imaginar si a María Elena Pérez-Laín le digamos, o alguien le dijera que se calle la boca. Yo no me imagino. Lo que sí me imagino es un escandalazo, ¿eh? Solamente por decirle a María Elena Pérez-Laín que se calle la boca, me puedo imaginar el soberano escándalo que armarían los panistas, las panistas y sobre todo ella para ir a denunciar violencia política de género, que la están invalidando y que la están minimizando. Pues eso es justamente lo que ella hizo hoy con Luisa María Alcalde, porque no solamente le dijo a esta chica, sino que tal cual dijo que lo que está denunciando es que ya la saquen de la Secretaría de Gobernación y que lo que ella debería de hacer es callarse la boca. Escuchen esto. Yo incluso en una de las denuncias estoy solicitando como una medida cautelar que sea separada de su cargo. Entonces ella puede, ya que le importa, si ella se va el 31 de agosto, pues ¿qué le importa? Pero lo cual, pues porque ella aspira a ser presidenta de Morena, entonces pues no le importa que le inhabiliten, pero incluso puede llegar a la inhabilitación en el servicio público. Pero sin duda lo que debería hacer por lo menos es, hay que ya impedirle que siga, ya que se calle la boca la señorita, que ya se calle la boca, que tiene que andarse metiendo. Nos ha llevado muchos años
nos llevó muchos años para quitar a la Secretaría de Gobernación, que fuera la que organizara las elecciones. Recordemos eso, ustedes, creo que algunos de ustedes sí se acuerdan, pero pues, recordemos cuando los secretarios de Gobernación priistas eran los que organizaban las elecciones. Bueno, pues por eso existe un órgano constitucional autónomo que es el Instituto Nacional Electoral, con atribuciones competentes solamente en el plano electoral para ellos. ¿Qué se mete ella? Ella está siendo intrusiva, se está inmiscuyendo en algo que no le importa. Entonces, mejor hay que guardarla y que mejor se ponga a trabajar en estos últimos días en la Secretaría de Gobernación, que verdaderamente ha desempeñado un papel lamentable como secretaria de Gobernación. Se ve totalmente su inexperiencia, esta muchachita. Entonces, por lo cual, pues yo le pido a esta jovencita que ya deje de meterse en el proceso electoral. O sea, no solamente le dijo que se callara la boca, sino que encima nos la juveneó, ¿no? Que se le nota la inexperiencia y no sé qué tanto. Yo solamente voy a cerrar con esto. Si a esas vamos y en esa nos llevamos, porque aparte María Elena Pérez Jaén es de las que avienta la piedra y no se aguanta, a mí ya me bloqueó. Yo diría, cuando toque la discusión del INAI, ¿no? Porque ya estamos hablando también de una reforma a los órganos autónomos, quien se tendría que callar la boca es María Elena Pérez Jaén y les voy a explicar solamente por qué. Y soy bien respetuosa dentro de los límites que yo misma me pongo. María Elena Pérez Jaén ya fue comisionada del entonces IFAI. Y María Elena Pérez Jaén fue muy cuestionada por senadores, incluso de su propio partido, del Partido Acción Nacional. Pero cuando estuvo en el IFAI, se llegó a gastar cerca de 900,000 pesotes en viajes al extranjero. Y esos fueron algunos porque también se iba a viajar. Son 900,000 pesotes porque ella andaba de viaje en viaje, de viaje en viaje, viajes internacionales. Y cuando le preguntan, oiga, pero es que ¿por qué viajó tanto, no? Si su chamba está aquí, ¿no? Le tocaba estar sentada en el pleno, sesionando, ¿por qué viajó tanto? Su respuesta es, pues porque yo hablo inglés, ahora sí que aplicó la de, y los demás no fueron porque no hablan inglés, yo sí, por eso me voy a donde yo quiera. Entonces, María Elena Pérez Jaén, creo que también ese sí debería de ser un ejemplo ese es justo el ejemplo de las mujeres que no queremos al poder, que lejos de impulsar a otras mujeres, aunque sean jóvenes, sobre todo por ser jóvenes, lejos de impulsarlas, las juvenean, lejos de tener críticas que son pues muy respetables, dependiendo su partido político, estén buscando desesperadamente un pretexto solamente para llamar la atención. Y cuando llaman la atención, como en este caso María Elena Pérez Jaén, pues vienen a demostrar su profunda ignorancia, porque ahora resulta que la Secretaría de Gobernación no puede informar, porque lo único que hizo fue informar, ¿eh? No se sentó Luisa María Alcalde a hacer resultados, a ver cómo estaba el conteo, no, ya no lo hizo. Solamente hicieron una presentación con los datos que había entregado la consejera presidenta del INE, y eso es lo que informó. Digamos que lo replicó. Nada más, es lo que hizo. No hizo otra cosa. No hizo otra cosa. Y a partir de eso, empezó a explicar lo que es actual, lo que es la ley. Que la ley dice que ningún partido político puede tener más del 8% y que bajo esas reglas, tomando los máximos y los mínimos, la Cámara de Diputados quedaría conformada de la siguiente manera, teniendo una mayoría entre el Morena, PT y Verde. Eso es lo único que dijo, cosa que es exactamente la información. ¿Dijo mentiras? No las dijo. Pero el problema en verdad de María Elena Pérez Jaén no es que Luisa María Alcalde dijera, no es que, no. Su problema es que salió a informar. Y algo que nos debe de quedar claro es que a los de la derecha, como es el caso del Partido Acción Nacional, lo que menos le conviene es que la gente tenga información, porque cuando tienen información, los que salen perdiendo son justamente ellos, los de la derecha. Entonces ya saben, si usted quiere abonar a la construcción de un país más democrático y más justo, infórmese, no importa lo que usted opine, pero infórmese, porque al menos así usted va a decidir y no van a venir a decidir por usted.